Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Hoy estamos aquí para hablar de un tema muy importante acerca de las causas de esa etiología de los famosos trastornos musculoesqueléticos de origen laboral. Cuando hablamos de trastornos musculoesqueléticos de origen laboral, estamos hablando de una amplia gama de diagnósticos que pueden, digamos que, comprometer segmentos corporales como la columna cervical, dorsal, lumbar, las articulaciones de los dedos, la muñeca, los componentes musculares, articulares e incluso algunos componentes del sistema nervioso periférico. Todos ustedes habrán escuchado enfermedades como por ejemplo el síndrome del túnel del carpo, que es muy común, pero adicional a ellos también la sinovitis, la stenosinovitis, otras como la tenosinovitis de Kerbein. También habrán escuchado del síndrome de manguito rotador, los síndromes de pinzamiento de hombro, de las tendinitis bicipitales, de la epicondilitis y la epitrocleitis, cervicalgias, dorsalgias, lumbalgias, compromisos de discos intervertebrales, discopatías con radiculopatías. También habrán escuchado lesiones por atrapamiento de nervios del canal de Gullón, un sinnúmero de patologías que estarían allí representadas dentro de lo que nosotros denominamos trastornos musculoesqueléticos. Pero ¿por qué se producen esos trastornos musculoesqueléticos? Bueno, los estudios científicos han demostrado que las causas son multifactoriales y los cuatro grupos de factores de riesgo que desencadenan estos trastornos los podríamos mencionar así. Unos de ellos, muy importantes, son los factores individuales. Y es que hay personas que tienen una predisposición, algunas que son genéticas, otras incluso por su género. Por ejemplo, las mujeres somos más predispuestas a tener desórdenes musculoesqueléticos del miembro superior, los hombres a tener lesiones lumbares, ¿sí? Lumbagos, hernias discales que no son modificables, ¿cierto? Pero también hay otros factores que sí son modificables, como por ejemplo el sobrepeso. Algunos diagnósticos previos, como el hipotiroidismo, también es un factor de riesgo para presentar desórdenes musculoesqueléticos, pero hábitos de vida, como el cigarrillo, como los malos hábitos alimenticios, consumir pobres proteínas, no hidratarnos bien, por ejemplo, no realizar ningún tipo de actividad física, ser sedentarios, por ejemplo, no tener buenos tiempos de descanso, no dormir bien, entre muchos otros relacionados con eso que llamamos estilos de vida saludables, son factores de riesgo modificables y que adicional suman como factor protector o al contrario como factor de riesgo, tanto para que se presenten estos desórdenes como para que una vez presentados se recuperen más fácil y rápidamente. ¿Qué otros factores hay que tener en cuenta? Las condiciones de trabajo. Estas son las que ocasionan que los trabajadores, por ejemplo, tengan malas posturas o que los trabajadores tengan que hacer esfuerzos o que los trabajadores tengan que tener demandas físicas con movimientos repetitivos, porque un inadecuado diseño de un puesto de trabajo, una herramienta en mal estado, una herramienta mal diseñada, una silla inadecuada, una altura de pantalla inadecuada, etcétera, son los que desencadenan posturas forzadas, movimientos repetitivos, sobreesfuerzos. Ahora, si adicional a esto estamos hablando que la persona tiene también hábitos inadecuados posturales, pues esto se va sumando. He allí entonces como las condiciones de trabajo son un factor de riesgo muy relevante para la presentación de estos trastornos musculoesqueléticos que se van traducidos en posturas mantenidas o prolongadas, movimientos o posturas antigravitacionales, posturas por fuera de ángulos de confort o posturas forzadas, manipulación manual de cargas. Luego tenemos los factores organizacionales. Y es que cómo está organizada la tarea, cómo está estructurada, cuáles son los tiempos de descanso, cuál es el ritmo en el que debo trabajar.
¿Cuáles son mis metas? ¿Cómo me pagan? ¿Cómo me remuneran? Todos esos factores organizacionales pueden de nuevo ser factores de riesgo que se suman a los anteriores y que van a desencadenar esos trastornos musculoesqueléticos. Allí en los factores organizacionales también podría estar el tema de relaciones interpersonales que también sumarían allí en esos múltiples causas que pueden producir trastornos musculoesqueléticos. Por último, no menos importante, las condiciones ambientales. Y es que aspectos relacionados como la temperatura, por ejemplo, las temperaturas muy bajas, trabajar en ambientes muy fríos como las personas que manipulan alimentos congelados, son un factor de riesgo adicional para, por ejemplo, un síndrome del túnel del carpo. Entonces, el frío podría ser un factor ambiental que genera este desorden musculoesquelético. La vibración también es súper relevante. Las herramientas que producen vibración mano-brazo o las herramientas o equipos que producen vibración del cuerpo entero están directamente relacionados con factores de riesgo que producen desórdenes musculoesqueléticos o trastornos musculoesqueléticos de miembro superior o de espalda. Así pues, tenemos que aprender a identificar todas esas causas en todos esos elementos para asimismo poder hacer intervenciones que sean combinadas o intervenciones integrales que realmente ayuden a combatir las causas reales y nos ayuden a disminuir la presentación de estas enfermedades que representan la primera causa de enfermedad laboral en el mundo. Espero la información haya sido de su utilidad y nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz día para todos.